Ya, ahora sí. Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Hoy ya tenemos la última clase del curso, porque la siguiente semana es día 8, y el 8 en el calendario sale como feriado, y después viene el examen. Así que es la última clase que vamos a terminar desarrollando. Y como lo puedes terminar viendo, es una clase un poco extensa, ¿ya? La vez pasada estamos hablando del primer gobierno de Alberto Fujimori, y lo que ahora vamos a hacer es culminar la parte que nos faltaba, que es el tramo final, sobre todo el tema de la guerra del CENEPA, ver su segunda elección presidencial, el segundo gobierno, los casos de corrupción sonados que se van a terminar desarrollando y los casos políticos posteriores. Entonces vamos a empezar de una vez porque el tiempo es corto como siempre. A ver, ¿qué habíamos mencionado de manera general para hablar del primer gobierno de Fujimori? Fujimori era un outsider, ¿ya? Fujimori no estaba dentro de los, digamos así, de las posibilidades políticas de poder ganar la elección del año 1990, pero ante el temor de la población, ante el shock que venía planteando Mario Vargas Llosa y ante la alianza que hizo Mario Vargas Llosa con los partidos que la gente consideraba como tradicionales y que no habían cambiado las cosas en el país, como Acción Popular y PPC, su imagen se debilitó y la imagen de Fujimori, además respaldada por la izquierda y por el APRA, va a terminar llegando al gobierno. No te olvides que lo primero que hizo Fujimori es hacer lo que dijo que no iba a hacer, ¿ya? Hacer lo que Vargas Llosa proponía que iba a hacer, que era el shock económico. Esto se va a terminar traduciendo en el famoso Fujishock. ¿Qué hizo el gobierno? Simplemente ya no hizo más subsidios, ya no terminó costeando parte de los costos de producción de mercancías, de los productos de primera necesidad, con lo cual se generaron dos consecuencias. Una, de golpe inmediato a la población, porque los precios de los productos terminaron subiendo entre 300 y 800%. O sea, multiplica por 3 o por 8 el precio de los productos. Imagínate el kilo de pollo, que ahorita se dice que está bordeando más o menos los 10 soles. Imagínate que el día de mañana termina costando 50 soles el kilo de pollo, ¿ya? Y que el kilo de arroz, que está más o menos, depende del que consumas, si está a 3.80, mañana está por 5, termina estando 19 soles, ¿ya? Así de bestial terminó siendo la subida de precios que nadie esperaba, ¿ya? Que nadie esperaba. Pero la otra consecuencia es que como el Estado ya no genera subsidios, la hiperinflación que nos había dejado García pasó de 7.200%, ¿ya? En julio del año 90 a menos de 200% en el año 91, ¿ya? Bajó tremendamente. Y la idea era aplicar las llamadas medidas neoliberales, un Estado cada vez menos interventor en la economía, ¿ya? Con menos subsidios, menos control del precio de la moneda nacional, menor participación en las empresas, con una moneda más estable, con una mayor independencia de las instituciones de gobierno de manera general, pero sobre todo de las instituciones económicas como el BCR o como la SUNAT para poder cobrar impuestos. Como le decía la vez pasada, hay otras dos medidas importantes. El INTI, ya que valía ahora por millones, se elimina, se saca del mercado y se establece el nuevo sol. Y la otra medida terminó siendo la privatización de las empresas, ¿ya? De las empresas del Estado, que en realidad eran bastante ineficientes, terminaron pasando a manos de empresarios privados. Una solución mucho mejor, la ideal hubiese sido que se hubiese tenido una mejor administración de las empresas públicas, ¿ya? Y que se hubiesen quedado en manos del Estado. Pero lamentablemente esto no venía sucediendo, ¿ya? Así que por lo tanto el preconcepto terminaba siendo privatizar, Estado menos intervención, y eso fue lo que se terminó haciendo. Yo le decía a la vez pasada que en términos económicos no tengo mucho que criticar al gobierno Fujimori, ¿ya? Siempre se pudo haber hecho mejor, se pudo terminar haciendo una mejor negociación para terminar adquiriendo más dinero producto de la privatización de empresas o que algunas empresas estratégicas no se hubiesen terminado privatizando, pero pasó como pasó, ¿ya? Pasó como pasó. Ahora, donde sí hay precisamente mucha controversia es en el tema político. Recuerda que Fujimori, y te decía esta vez pasada, y esto es lo que vamos a tener que definir ahorita precisamente en la diapositiva. Recuerda que el gobierno de Fujimori va a terminar siendo bastante, pero bastante populista y asistencialista. Términos que habíamos utilizado cuando hablamos de Odría hace varias semanas atrás. Recuerda que dije que desde el año 90 al año 92 Fujimori va a terminar yendo a los asentamientos humanos, a los barrios,
pobres y más alejados de Lima y del país de manera general, pero sobre todo en Lima, ¿ya? Sobre todo en Lima. Aparecía con un carro X, aparecía en algún pueblo, en alguna zona X de Lima, y terminaba diciendo, a ver, ¿qué cosa quiere la gente? Bueno, que el colegio hasta que se cae, ¿ya? Que falta pista, falta agua, falta desagüe, falta luz, ¿ya? El gobierno hacía las gestiones y eso terminaba apareciendo en menos de un mes en tu barrio. De tal manera que con eso, comedor popular, los alimentos estaban muy caros y el gobierno va a comenzar a establecer comedores populares en todas partes, donde a través de un programa llamado como el PRONA-A, terminó comprando alimentos directamente de los agricultores a un precio muy bajo, ¿ya? Y los terminó entregando entre los comedores populares, ¿ya? Y tú podías terminar comiendo un menú de un sol, ¿ya? Y el menú de un sol terminaba alcanzando, te juro, para 3 personas, ¿ya? Porque terminaba siendo este, entrada, sopa, segundo y fruta, ¿ya? Era una inversión y no estaba para nada mal preparado. Era parte precisamente de afrontar la pobreza, pero también era parte de una política asistencialista. El gobierno sabía de que la pobreza era muy dura, así que por lo tanto hay que terminar dándole paliativos para que la gente esté tranquila, pero además de eso, la gente terminaba viendo en Fujimori, ya terminaba viendo en Fujimori el pata que se acerca a ellos, que le termina construyendo lo que quiere, que le da alimentos baratos. Así que la gente lo terminaba viendo bien, cosa que muy pocos presidentes habían hecho. A excepción de Leguía, casi nadie había hecho esa situación. Podría también, más o menos. Pero todo esto recuerda que es política y esto no es casualidad. Fujimori apenas terminaba de inaugurar una obra, ya terminaba estableciendo una conferencia de prensa donde decía de que el gobierno puede hacer más cosas, pero el Congreso lo limita, el Congreso lo impide, le pone un corset. ¿Ya? Entonces, iba generando la imagen entre la población que el Congreso termina siendo una mala institución. ¿Qué es lo que pasó? De esta manera, simplemente el 5 de abril del año 1992, Fujimori cierra el Congreso, como ya te había explicado la vez pasada. Se termina generando la disolución del Congreso y la creación del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Dos argumentos, ¿ya? El argumento es Congreso obstruccionista y Sendero Luminoso muy poderoso, ¿ya? Entonces hay que terminar estableciendo un gobierno eficiente, ágil y que pueda enfrentar al terrorismo y el Congreso no me lo permite. Repito, una población, ya un sector popular que se había visto muy beneficiado del gobierno dijo, sí, este Congreso no sirve, está bien, Fujimori, lo que quieras. A donde te quiero llevar es que estas medidas, ya siempre dictatoriales, autoritarias, de terminar eh, eliminando ya, algún poder del Estado al cual se le ha terminado considerando como incapaz, pero no termina siendo una novedad. O sea, lo hizo Fujimori contra el Congreso, lo hizo Vizcarra contra el Congreso, lo hizo el Congreso contra Vizcarra, ¿ya? Contra Vizcarra. Y ahora el Congreso está haciendo exactamente el mismo discurso con Castillo, ¿ya? Eres un incapaz, no sabes hacer nada, eres terruco, bla, 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 bla. Todos los días terminan siendo el mismo discurso para que la imagen del gobierno se debilite, ¿ya? Y se pueda terminar allanando el camino para un golpe de Estado. No me queda ninguna duda, ¿ya? Insisto con lo que siempre te digo, no me parece que Castillo sea un buen presidente, pero los intereses para terminar tumbando eso también son bien cochinos. Bueno, tomando en cuenta, repito esto, Fujimori cierra el Congreso, interviene el Poder Judicial y otras instituciones, poniendo precisamente personas que están en su entorno. La OEA, la Organización de Estados Americanos, que mencioné la vez pasada, presionó para que se restablezca la democracia y amenazó con invadir al territorio peruano. Así que Fujimori convoca el CCD, el Congreso Constituyente Democrático, con mayoría fujimorista, como, como la obtuvo de todo el asistencialismo que previamente había hecho. Te dije cuando hablamos de Odría que eso se llama clientelismo. Yo le doy beneficios a la población para que se conviertan en mis clientes políticos. ¿Ya? Yo te doy beneficios, te doy agua, te doy arroz, te doy azúcar, te doy comedor popular y luego tú vas a votar por mí. Y eso es lo que Fujimori hizo ya para tener mayoría en el Congreso Constituyente y luego el apoyo suficiente de la población para que se termine aprobando la Constitución de 1993, donde se terminaba legalizando la privatización de las empresas y donde se legalizaba la reelección de Fujimori, ¿ya? Que son los dos puntos principales de dicha constitución. Entonces no te olvides, en este gobierno populista, asistencialista, clientelista que te menciono, Fujimori hace uso de los recursos del Estado para ganar apoyo de la población. En la época de Alan García se había creado un ministerio llamado el Ministerio de la Presidencia, que se anula cuando García llega o cuando García culmina su gobierno, porque consideraron que era una manipulación de los fondos del Estado. Pero Fujimori lo reactiva. Fujimori es presidente y a la vez termina teniendo su propio ministerio.
Entonces viene teniendo liquidez, tiene plata para poder hacer estas obras que te decía, ¿ya? Con lo cual, insisto, gana mucho respaldo de la población. El FONCO ser el Fondo Común de Desarrollo. El Fondo Común de Desarrollo era para terminar estableciendo obras públicas, ya sea como colegios, pistas, etcétera, lo que él terminaba haciendo. Y el PRONA era el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, ya, lo que decía hace un rato, alimentos a los campesinos y venderlos o entregarlos a un precio muy barato a los comercios populares para terminar asistiendo el tema de la desnutrición y la falta de alimentos para la población. Entonces, no te olvides de hecho. Es más, cuando Fujimori llega al gobierno en el año 90, en diciembre del 91, se termina generando una epidemia de cólera. Le estoy poniendo cólera en cursivas, ya, porque no es que la gente esté molesta contra el gobierno, sino digo un virus que se llama el Virium cholerae, ya, cólera. Este se expresaba porque la gente terminaba teniendo deshidratación extrema, y eso producto de diarreas que terminaban siendo deposiciones o excremento de color blanco, agua, líquido, ¿ya? Y mucha gente moría por desnutrición, sobre todo en el norte. Piura, Tumbes, Chiclayo, toda la zona del norte, ya era más afectada. Lima también, pero más en el norte sobre todo. Y este es un caso especial, porque ¿sabes dónde están los principales brotes de cólera? En el África, donde están los más altos niveles de desnutrición. Esto hacía notar precisamente que el Perú estaba, pero hasta las patas. El cólera se había terminado produciendo por, no se sabía exactamente qué, no se sabía exactamente qué, pero comenzaron a buscar varias fórmulas, así como ahora, por ejemplo, cuando dio el tema del coronavirus, decían, no salgas, ¿ya? Decían, ten cuidado, no toques la superficie que otro ha tocado, ponte mascarilla permanentemente, te guarda la distancia. No se sabía exactamente por dónde venía la enfermedad y cómo es que se podía contagiar. Lo mismo era con el cólera. Yo les pregunto a ustedes, cuántos de ustedes consumen, cuando toman agua, solamente consumen agua hervida? ¿Ya? A ver, díganme ustedes. Por eso, ¿qué tiene que ver eso con el tema? Tiene que ver y mucho. ¿Ya? Tiene que ver y mucho. ¿Cuántos de ustedes, cuando toman agua, solo toman agua hervida? O sea, hervida fría, ¿no? Si quieren, le metes hielo para que sea fría. Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes solamente consumen agua hervida? ¿Ya? A ver, son 31 personas en sala, dos me están respondiendo, ¿ya? Y la respuesta es yo, ahí hay varios que me dicen yo, profe, ¿ya? Y eso tiene que ver y mucho. ¿Por qué? Porque cuando comienza a aparecer este epidemia del cólera, la gente decía, ajá, como el agua de los ríos está muy contaminada y el procesamiento del agua no termina siendo muy bueno, entonces, el agua que consumimos, que tiene coliformes fecales, ¿ya? O sea, agua caca, ¿ya? Tú lo terminabas tomando y terminabas enfermando. Por eso es que se terminó generando toda una dura campaña a través de la prensa, de la tele, de la radio, para que la gente consuma agua hervida, de agua hervida. Ahora, no todos podían consumirla. ¿Por qué? Porque consumir agua hervida significa estar gastando o gas o leña, ¿ya? O querosene, como era en la época en un primus. No sabes qué cosas es, ¿ya? Era una locura aprender un primus. Pero, como eso podía ser costoso, entonces te terminaban dando una bolsita que se llamaba la bolsita salvadora. ¿Ya? Así se llama. Si tú tenías algún tipo de síntoma de diarrea, te dan una bolsita con sales hidratantes que lo terminabas mezclando con agua, no importa el caño, ya no importa el caño. Era una forma de bajarlos, de tener hidratantes, electrolitos y meterle además de eso un desinfectante para el agua. Toda una campaña, insisto, ya la gente que no tenía agua y que los terminaba acumulando en tachos, ya en baldes grandes, terminaban dándote unas pastillitas para terminar desinfectándolo, o tenías que terminar echándole tanta cantidad de lejía, ¿no? Repito, es toda una campaña, pero por ahí no venía la enfermedad. Por ahí no venía la enfermedad. La enfermedad terminó siendo producto de una infección en el mar, ¿ya? Peces se habían terminado contaminando y la gente por consumir pescado, y el peruano consume mucho pescado, ¿ya? Terminó infectándose de ello. Pero insisto, ya cuando se enteraron de eso, hubo toda una política de control de la pesca y del pescado para poder evitar ello. Pero si bien terminó generando la muerte de más o menos 4.000 personas, que es un número grande, ya que es un número grande para una epidemia solamente nacional, mostraba dos cosas, ya mostraba dos cosas. Uno, los malos niveles de salubridad que termina teniendo la población, el mal sistema de salud que tenemos, que lo hemos visto muy claramente durante la pandemia, pero además de eso, terminó también resolviéndose de una manera relativamente rápida. En 3 meses estaba más o menos controlado, ¿ya? Claro, las moscas y los mosquitos eran transmisores. ¿Cómo llegaba esto? Tú recibías el pescado, ¿ya? Tú recibías el pescado, lo llevabas al
digamos, a los mercados donde lo vas a terminar vendiendo y los mosquitos terminaban dejando huevos y eso los infectaba. Pero, insisto, era toda una cuestión de cómo te enfrentas ante lo que no conoces. ¿Ya? Por eso es que se terminaron buscando varias aristas. Y repito, desde ahí ya se comenzó a generar el tema de hay que consumir todo con agua hervida. ¿Ya? La mayoría lo hace. Ya, profe, ¿y Sedapal no termina haciendo buenos procesos para terminar mejorando el uso del agua potable? La verdad es que sí, Sedapal hace muy bien su chamba en ese sentido, pero repito, desde el año 91 en adelante mucha gente se ha quedado con eso y los padres se han quedado con eso metido en la cabeza, por eso lo terminan transmitiendo a los hijos. ¿Ya? Pero me estás diciendo tú que consuma agua del caño. Yo diría que no hay problema, ¿no? Ya no hay problema. Insisto, Sedapal está haciendo bien su chamba hasta ahora. Ya esperemos que no haya otra epidemia así. Pero es parte de esto, insisto, este tema del cólera solamente se encontraba en los países pobres, africanos, con altísimo nivel de inclusión, y también pasaba en el Perú, también pasaba en el Perú, lo que implicaba de que el sistema estaba mal. Por eso, repito, es que con todo esto Fujimori sacaba petróleo de estas medidas y terminó diciendo, como el sistema no funciona, porque el Congreso me obstruye, entonces hay que cerrar. Ahora, te dije también la pasada que entre el golpe del 5 de abril del 92 y la constitución del año 93, en el medio caen los principales líderes de Sendero Luminoso y de la RTA. Así que eso fue la gran victoria de Fujimori y hasta ahorita el Fujimorismo termina viviendo eso. O sea, siempre van a decir, yo vencí el terrorismo, yo vencí el terrorismo, yo vencí el terrorismo. Por eso espero que recuerdes que en la campaña electoral, sobre todo en la segunda vuelta entre Keiko y Pedro Castillo, Keiko argumentaba permanentemente, ¿no? Ya, Castillo es terrorista, Castillo es terrorista, Castillo es terrorista, Castillo es terrorista, él trabaja con terrucos, trabaja con terrucos. Te metían la idea permanentemente para que tú digas, uy, el terrorismo está ahora queriendo tomar el control del gobierno de manera legal. Entonces, ¿quién venció el terrorismo? Fujimori venció el terrorismo. Es decir, el papá lo venció hace años, la hija lo vencerá ahora. Era parte del discurso que se quería terminar haciendo llegar a la población. ¿Ya? Eh, Me están preguntando, profe, ¿y así se terminó estableciendo este sistema de terminar utilizando agua hervida hasta ahora? Así, así. Se fue generando, repito, un pánico social y se convirtió en una tradición. Entonces ya la gente lo hace común y los padres le enseñan a los hijos, ¿ya? No te dicen cómo es que terminó resurgiendo la idea, pero desde ahí nació, ya desde ahí nació. Ahora, ¿qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Eh, lo que también hay que tomar en cuenta es que el día 1 de enero de 1995, cosa que no vemos la vez pasada y vamos a ver en este momento, los peruanos amanecían, ¿ya? Celebrando el Año Nuevo, ¿ya? Pero nos enterábamos por las noticias de que Ecuador había cruzado la frontera y había terminado invadiendo el territorio peruano. Este, y, te decía, nos amanecimos con la noticia de que Ecuador había invadido el territorio peruano, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque como siempre reclamaban territorios, ¿ya? Que estaban dentro de nuestro dominio como suyos, ¿ya? Esto terminó dándole vida a la nueva guerra del Ecuador del año 95, conocida con el nombre de la guerra o el conflicto del Cenepa, ¿ya? ¿Qué terminó pasando? Se van a terminar produciendo varios frentes de enfrentamiento militar, ¿ya? En donde destacan esos tres que estoy mencionando en la diapositiva. Pueblo de los Tallos, Tihuinza y Base Sur van a ser los principales puntos de enfrentamiento. Hubo todo un uso mediático del caso, ¿por qué? Porque en marzo de ese año se producían elecciones presidenciales, ¿ya? En donde Fujimori quería la reelección, así que mucho dependía de la victoria o derrota con el Ecuador. Si él ganaba, terminaba quedando como el presidente vencedor. Le ganó el terrorismo al conflicto interno, venció Ecuador al conflicto externo y por lo tanto él era pues el rey de reyes, ¿no? Ya, eso es lo que se quiso utilizar mucho. Se compró aviones muy rápidamente a la ex Unión Soviética, a Bielorrusia y a Ucrania. Se compró Sukhoi y MiG-29 para terminar enfrentando a la invasión. Se terminó llevando tropas. Además, el mismo Fujimori y los periodistas hicieron toda una bulla y terminaron huyendo a la frontera, se grababan en ella, etc. La pregunta es, ¿esto fue así? Y la respuesta es, si a mí me terminas permitiendo ver el caso y hacer una evaluación de lo que pasó en esta guerra, el Perú no gana, el Perú no gana. El Estado peruano dice que el Perú gana. Ecuador dice que ellos terminan ganando. Si vemos los números, ya hay muchísimas bajas por uno y otro lado, pero helicópteros y aviones peruanos van a ser tumbados fácilmente por parte de los ecuatorianos y por lo tanto no vamos a terminar teniendo.
si quieres decir que hemos ganado, por lo menos no tuvimos una victoria clara. Yo creo que la guerra la perdimos en el campo militar. Producto de eso es que se van a terminar estableciendo toda una serie de acuerdos complejos. El 17 de febrero se termina poniendo fin al enfrentamiento armado con la paz de Itamaraty, ¿ya? Y desde ahí en adelante se va a terminar generando toda una serie de negociaciones muy largas para terminar estableciendo la definición de la frontera con el Ecuador, que iba a llegar a su fin en el año 97, ¿ya? Pero que no sucedió porque el ministro de Relaciones Exteriores del Perú termina cayendo rehén en la Embajada de Japón, o sea que veremos en un rato. Finalmente, ya en el año 98, con Fernández Traseniz, es que se va a terminar estableciendo la firma del Acta de Brasilia, en donde se establece dos cosas que a mí me parecen muy extrañas. Entre el Perú y el Ecuador, ya entre el Perú y el Ecuador, se va a terminar estableciendo, ya se va a terminar estableciendo una zona de santuario común, así se va a terminar llamando. Es decir, una parte del Ecuador y una parte del Perú va a terminar siendo de uso común natural, ya de uso común natural. La otra cuestión es que en la zona de Tiwinza se va a terminar estableciendo algo llamado con el nombre de ¿ya? La entrega de 1 kilómetro cuadrado de territorios en propiedad privada a los ecuatorianos. Eso lo aguanta, me está diciendo que ese territorio es ecuatoriano. Más o menos, sí y no, ¿ya? Sí y no. ¿Por qué? Porque si fuera totalmente ecuatoriano sería un territorio en soberanía. La Embajada de Ecuador en Lima es territorio soberano. Es como si fuera una pequeña Ecuador dentro del Perú y el ejército no puede entrar dentro de ese espacio porque le pertenece a Ecuador. En cambio, cuando acá hablamos de propiedad privada es como si hubiésemos dado 1 kilómetro cuadrado de territorio para que formen una empresa. En realidad ellos decían para terminar estableciendo un santuario para sus muertos pero de la guerra, pero en realidad terminaba también siendo explotable la zona, y es una zona con una gran cantidad de petróleo. Y yo insisto, si el Perú hubiese ganado no tenía por qué terminar aceptando esas condiciones. El gobierno va a terminar planteando que eso se hace para terminar salvaguardando la paz. Pero en diplomacia eso es lo que se dice, pero las acciones son las que valen y el Perú termina entregando victorias o terminó entregando territorios que no debía entregar. Acá me dicen, profe, eso fue una victoria pírrica. No puede ser también. Las victorias pírricas, haciendo alusión a Roma, ya cuando vencen las guerras pírricas a la Magna Grecia, al sur de su territorio, ya a donde vivían griegos, por eso el nombre de Magna Grecia. Pero como la victoria terminó siendo prolongada, la batalla fue muy prolongada y al final ganó, pero más los gastos que se hicieron que los beneficios que se obtuvieron. Entonces se le dice que es una victoria pírrica, haciendo referencia a él. ¿Ya? Si es que consideramos que el Perú ganó, ¿ya? Es una victoria militarmente muy discutible, insisto, yo pienso que no ganamos, ¿ya? Pero la cuestión está en que, como les pongo acá, el conflicto fue usado muy mediáticamente por parte de Fujimori para su reelección. La reelección Fujimori la tenía medio complicada. Y medio complicada, ¿por qué? Porque Fujimori venía de un primer gobierno relativamente bueno, ¿ya? O sea, bueno si entendemos que, insisto, tenemos estabilidad económica, hay empresas privadas que están entrando, hay, por ejemplo, hay estabilidad social y política, ya no hay terrorismo, ¿ya? Pero es una pregunta, y no hay protestas sociales, muy poquitas. ¿Y sabes por qué no habían protestas sociales? Por dos factores, ¿ya? Por dos factores. Porque Fujimori se encargó, te repito, y esto lo puedes haber visto en las elecciones que ha pasado hace poquito, de la terruquización de los movimientos sociales. ¿A qué me refiero con eso? Si una persona protestaba, si un grupo de personas protestaban por cualquier cosa en cualquier parte del país, ¿ya? Porque querían mejores salarios, no sé, o que se le haga caso en algún punto, terrucos, ¿ya? Terrucos. Y como la gente venía teniendo en la cabeza que el terrorismo era totalmente negativo, entonces no, nadie quiere ser identificado como tal. Por eso es que los movimientos sociales se callan, ¿ya? Se callan porque no quieren ser estigmatizados. Pero insisto, Fujimori venía de estabilidad económica, de contraterrorismo, vencer al Ecuador, así que por lo tanto tenía una imagen muy alta. Pero al frente tenía como contrincante a este hombre, ¿ya? Javier Pérez de Cuellar, ¿ya? Javier Pérez de Cuellar, que ha fallecido creo que este año o el año pasado, final del año pasado, era un personaje. Javier Pérez de Cuellar terminó siendo el secretario general de la ONU. Si lo quieres poner en términos reales, era algo así como el presidente del mundo, ¿ya? Algo así. Aunque no tiene todo el poder que podía tener un rey mundial, un presidente mundial, pero él era el presidente, ya el presidente de los presidentes que estaban en la ONU, ¿ya? Era el presidente del mundo.
Y él ahora, después de ese cargo, vino a ser candidato a la presidencia de su país, del Perú, ¿ya? Así que Fujimori, repito, que tenía un gobierno relativamente exitoso, tenía que enfrentar a esta tremenda imagen. Y en las elecciones del año 95, Fujimori se enfrenta a Pérez de Cuellar, ¿ya? Que venía con un partido que era Unión por el Perú, ¿ya? A las elecciones del año 95, y Fujimori no le gana. Fujimori lo aplasta, ¿ya? Porque esa es la palabra. Después de eso, ningún presidente ha ganado en primera vuelta. Todos han tenido que ir a una segunda vuelta electoral. Fujimori ganó con 65% de los votos en primera vuelta. Se habla mucho, ¿ya? De que hubieron eventos de fraude y manipulación, lo cual no sería muy raro, en la medida de que el Fujimorismo tuvo una alianza directamente con las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas son las que salvaguardan el proceso electoral. Podría haber alguna manipulación, pero si uno termina viendo fríamente la situación, a la gente no le interesaba mucho que Javier Pérez de Cuellar venga a ser secretario general de la ONU o que venga a ser el representante de los extraterrestres. Fujimori había terminado poniendo orden al tremendo caos que había dejado el gobierno de García en Sendero, ¿ya? Así que por lo tanto la gente aprobó y Fujimori se reelige en el año 1995. Su segundo gobierno es muy diferente al primero, ¿ya? En términos económicos se mantiene, ¿ya? Se mantiene el tema del orden fiscal, del no cobro de impuestos, de un cobro de impuestos adecuado, etcétera, ¿ya? En términos económicos la situación sigue estando estable hasta cierto punto, ¿ya? Ya vamos a ver luego algunos hechos más que van a suceder. Pero, el tema político va a ser bien asqueroso, ¿ya? Bien asqueroso. Eh, a ver, en el caso de este proceso, Fujimori, ¿ya? Dice, Fujimori establece un control de las instituciones públicas y privadas para facilitar su reelección, ¿ya? Y más que las instituciones, estamos hablando de la prensa, ¿ya? De los medios de prensa. Cuando hablamos de los medios de prensa públicos, por ejemplo, el medio de prensa público, el Instituto de Radio y Televisión Peruana, del Canal 7 y Radio Nacional. En sí, esto ya se termina encontrando en manos del Estado, ¿ya? Pero el gobierno, sobre todo lo que hace el gobierno a través de estos canales, es terminar haciendo la difusión de políticas públicas y cosas que al gobierno le convienen, pero ahora sí ya fue puesto de manera muy descarada. Durante el gobierno de Fujimori se terminó contratando, ya, por ejemplo, a Carlos Álvarez, que sí lo debes haber escuchado, es un comediante, ¿ya? Y es un comediante que hace mucha comedia política, ¿ya? Y terminó contratándolo con dos objetivos, de que él no haga comedia contra Fujimori y sus intereses políticos, y que termine golpeando permanentemente eh, a los otros candidatos, a su oposición. Pero no solamente eso, ya no solamente eso, también contrató a otro comediante político que era Tulio Loza, que todavía sigue apareciendo en un canal de Willax, y que, bueno, en Willax termina siendo muy conservador a diferencia de sus años anteriores. Pero también se terminó vendiendo en la época de Fujimori, también terminaba atacando con sus discursos de Camotillo y de Quinterillo, ¿ya? Terminaba atacando a la oposición del Fujimorismo. Era parte, repito, de un control de los medios de prensa públicos. En el tema privado, ¿qué se hizo? Se comenzó a promover muchos psicosociales. En el caso de los psicosociales, por ejemplo, estaban programas que terminaban desviando la atención de la población de temas realmente importantes. ¿Y cuáles eran esos programas? Los famosos talk shows, ¿ya? Laura Bozzo, ¿ya? Que lo debes haber escuchado, tenía un programa que se llama Intimidades en el Canal 5 y luego pasó a Laura en América en el Canal 4, ¿ya? Y se hizo muy famosa. Pero ese tipo precisamente de talk shows donde se terminaba presentando literalmente la miseria de la población. Cuando digo miseria es porque enfrentaban gente muy pobre, que les terminaban poniendo como panelistas para que cuenten o sus historias reales o armaban todo un show, literalmente, ¿ya? Donde terminaban mostrando que sí, que me pegó, que me perjudicó, que me violó, y en escena se terminaban peleando, se tiraban las cosas. Era parte de eso. O Magali Medina, que hizo famosa haciendo umpires de todo tipo, ¿no? Ya, de todo tipo. Haciendo hasta ahorita no sé, una crítica moral, ya una crítica moral a las inmoralidades de la población, ¿no? Ya, o sea, si esta famosa o este famoso le sacó la vuelta, son unos malditos, desgraciados, ¿cómo van a hacer eso? Etcétera, ¿ya? Pero era comidilla de todos los días, ¿no? No solamente eso, terminó también ya saliendo los cómicos ambulantes. Era parte, insisto, eh, de todo un sistema, ya de todos, ya, pero los cómicos ambulantes eran risas, pues.
Te lo juro, a mí también me da risa, ¿ya? Y me daba más risa en ese momento todavía. Pero la cuestión está, ¿ya? La cuestión está en que no eran casualidades. Era todos cortina de humo, campañas psicosociales, eran promovidas por parte del Estado. Y eso se supo mucho más cuando comenzaron a aparecer estos famosos Vladivideos, donde Vladimiro Montesinos, asesor del presidente de la República, y o el segundo, o el primer hombre más poderoso del país, quien controlaba las Fuerzas Armadas, terminaba siendo o terminaba evidenciándose cómo terminaba llenándole, así como estás viendo ahora, rumas de dólares mientras se grababa a los dueños de los medios de prensa, ¿ya? Para que terminen precisamente hablando bien del gobierno o manteniendo este tipo de programas que mantenían distraídas a la población. Era todo parte de un plan. Dentro de esto, no solamente estaba ese caso, también se encontraba, por ejemplo, la creación o el respaldo para la creación de los famosos diarios chichas, ¿ya? De los diarios chichas. Los diarios chichas o diarios amarillos o tabloides en términos más técnicos, ¿ya? Terminaban siendo ¿qué cosa? Era un vendaval, ¿ya? ¿Ya? De periódicos que no terminaban vendiendo información real, sino que eran utilizados para la distracción social. Estaba, por ejemplo, ¿quién? Estaba el mañanero, así eran los nombres de la época, el mañanero, el ajá, el ají, la yuca, el chato, el chino, eh, y otros más, y otros más. Pero aparecieron un montón de estos, un montón. De tal manera que cuando la gente se quería informar, por ejemplo, gente que chambea temprano, sale de su casa, lo que solíamos hacer, ¿ya? Era terminar poniéndose en un puesto de periódico, ¿ya? Y la gente termina poniendo, ¿no? Los dueños de los puestos terminaban poniendo las portadas en su puesto, ¿no? Para que la gente lo vea y lo quiera comprar. Pero tú terminabas encontrando 16 periódicos chichas y terminabas encontrando entre ellos en el medio El Comercio, La República o algún otro más que eran serios y que podían terminar teniendo algún tipo de posición independiente frente al gobierno. O sea, ¿por qué se ponía tanto? Para que la gente, repito, se quede viendo ello. Estos periódicos chichas tenían dos particularidades. Tenían su calata, ya tenían su calata, así como el diario Trome, yo no sé si se sigue haciendo, ¿no? Pero en la contraportada, en la parte final, ponía a las malcriadas, ¿ya? Tú terminabas viendo en la portada de todos estos diarios, terminabas viendo a las de la época, que por lo general no mostraban su cara, o sea, siempre salían de espalda mostrando los glúteos, ¿ya? Y pues, mostrando su rostro volteado, ¿no? Pero todos los días era fotos, 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 ¿ya? Para que la gente se distraiga viendo nalgas, ¿ya? Y no importa lo demás. Y los titulares terminaban siendo puestos en jerga, ¿ya? Y en la jerga más imaginativa que puedas terminar encontrando. Si la noticia terminó siendo, por ejemplo, ¿ya? Un anciano termina falleciendo de un paro cardíaco, ¿ya? Y se encuentra su cuerpo en un hotel, vamos a poner así la noticia, ¿ya? La noticia terminaba siendo puesta de la siguiente manera, ¿no? Viejito muere, o Pocho muere haciendo chupulum en telo con chibola que lo maltrató. ¿Ya? Esos eran los titulares. Estudias, matabas de la risa, ¿ya? Te matabas de la risa. Pero era parte de una manipulación de la información para que la gente se distraiga. Todos eran distractores sociales, manipulación psicosocial. Era lo que se terminaba teniendo en esta época, ¿ya? Ahora, en ese sentido, habría que tomar en cuenta que eso era parte de todo un plan. Y más evidente cuando se produjo el llamado Plan Emilio. ¿Qué era eso del Plan Emilio? Le estoy poniendo por acá. El Plan Emilio terminó siendo ya parte de una campaña de no solo distracción, sino de manipulación, ya de manipulación de la población o de los medios de prensa para terminar apuntalando y respaldando la reelección de Fujimori para el año 2000. Te explico. En la última sesión del año de 1996, se terminó generando un debate que comenzó 8 de la mañana y terminó 3 de la mañana del día siguiente, ¿ya? Y el tema terminaba siendo si Fujimori tenía o no la posibilidad de reelegirse en el año 2000. En el año 2000. Bueno, Fujimori tenía la mayoría en el Congreso, ¿ya? Y el argumento, pero no tenía los suficientes votos para poder ganar, ¿ya? Este proceso electoral, ¿ya? O sea, este debate en el Congreso.
porque no tenías que tener mayoría simple, sino que tenías que tener como 87 votos, ¿ya? Y no llegaba, le faltaban 2, ¿ya? Pero el debate, ¿cuál era? Los fujimoristas terminaban diciendo lo siguiente: Fujimori fue electo, ya fue electo en el año 90, pero fue electo en el año 90 con la Constitución de 1979. Como entró en vigencia una nueva Constitución, la del 93, Fujimori con esta Constitución recién va a ser electo en el año 95, y como esta permite la reelección, entonces Fujimori se puede reelegir en el año 2000. A eso se llamó la Ley de Interpretación Auténtica de la Constitución. La oposición va a terminar diciendo: no les tonterías, todos estamos viendo, ya, y el sentido común se impone en el derecho, ya, que Fujimori se electo, ha elegido, nosotros lo hemos visto, se ha elegido en el 90, se ha reelegido en el 95, y no se puede reelegir en el año 2000 porque eso no permite la Constitución. ¿Qué pasó? ¿Cómo ganó los fujimoristas? Lo que pasa es que ese día faltaron a la votación en el Congreso de manera muy extraña dos congresistas. Carlos Sixia, ¿ya? Que terminaba siendo uno de los dueños de la empresa SIVA, que era y es una empresa de transporte interno, de transporte interprovincial. Hoy justo le dio un problema estomacal y tuvo que irse a la clínica y se internó. Y no pudo ir a esa votación que era tan importante para el país. Y la otra fue Susy Díaz, que fue congresista de la República, ¿ya? Ella justo ese día se terminó yendo a un programa en Chile para terminar hablando de la política peruana. Susy Díaz, ¿ya? Susy Díaz. Y ese mismo día, insisto, para que veas cómo estaba la prensa manipulada, el día que se estaba terminando, debatiendo, se estaba poniendo en la prensa el tema del debate, si Fujimori se podía o no reelegir, los canales de televisión prefirieron pasar la escandalosa y miserable, ya, participación de sus ideas en Chile, que nos hacía quedar pues como un país atrasado, ya, porque si sus congresistas son de ese nivel, ¿cómo será su población? Bueno, ya, la cuestión es que se sacó la ley a la fuerza. La oposición dijo: no, no, no. Aquí existe una institución que se llama Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional es el que define qué cosa está constitucionalmente bien establecido y qué cosa no. Así que ellos llevaron el tema al Tribunal Constitucional, y el TC terminó dando una respuesta inmediata. La respuesta es no. Fujimori es elegido en el 90 y es elegido en el 95, no puede participar en la elección del año 2000. ¿Sabe lo que hizo Fujimori? Fujimori terminó destituyendo a 5 miembros del Tribunal Constitucional que habían votado en su contra, y los terminó reemplazando con otros 5 nuevos que terminaron votando a su favor. Eso es una práctica de autoritarismo, ¿ya? El control de las instituciones del Estado y la manipulación precisamente de las mismas para poder beneficiarse. Era una muestra del autoritarismo que Fujimori venía teniendo en el ámbito político desde que terminó llegando al gobierno, ¿ya? Esa parte no se terminaba comentando, pero esa parte terminó siendo importante. Ese hecho de ser el Tribunal Constitucional y de la reelección de Fujimori fue importante porque la gente comenzó nuevamente a salir a las calles. Insisto, del año 90 hasta el año 97 nadie quería participar en nada en temas políticos, porque quien criticaba al gobierno era automáticamente considerado como terruco, ya, como terruco. Pero la gente comenzó a perder miedos y comenzó a salir a las calles nuevamente. Hubo otro evento que fue importante, ya, para que se sienta por parte de la población que el terrorismo todavía estaba presente, vigente y amenazante. Se produce el día 17 de diciembre del año 96 la toma de la Embajada de Japón por parte de miembros del MRTA. Supuestamente ya había desaparecido. Néstor Serpa Cartolini ya va a terminar por un grupo precisamente de personajes como el árabe que está acá, ya, así era su alias. Terminaron tomando la embajada de Japón cuando se estaba haciendo una celebración por Navidad, ya, por Navidad, con no solamente representantes de entre empresarios, banqueros y políticos japoneses, sino también con miembros de la élite económica, política y social del país, ¿ya? El cardenal, el nombre, Cipriani, los oficiales de la Marina y del Ejército, Luis Lafayette está por ahí, está el propio Alejandro Toledo, ¿no? Ya, que luego va a ser presidente de la República, un montón, Carlos Boloña, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Francisco Tudela, la hermana y las hijas de Fujimori, un montón de gente metida en esa reunión y se toma la embajada. Si no me equivoco, fueron 14 personas armadas quienes terminan tomando la embajada. Y esto tuvo un escándalo, evidentemente, ¿no? Como no se podía tener a todas las personas como secuestrados, como rehenes, se terminó solamente tomando a los varones. Las mujeres fueron liberadas.
Y es uno de los errores del MRTA porque no sabía que entre las personas, entre las mujeres, estaban la hermana y la esposa de Fujimori y la hija y la mamá de Fujimori, que pudo haber terminado generando de que se tenga un mejor manejo para ellos, ¿no? Para el MRTA. Pero se liberaron a las mujeres y luego se terminaron retirando a los hombres que no eran tan importantes, solamente se quedaron con los importantes para poder manipular. ¿Qué pedían ellos? La liberación de todos los miembros del MRTA de las cárceles y la democratización de la sociedad, bla, bla, bla. Mientras tanto, el gobierno terminó generando uno de los operativos militares más importantes de la historia para el tema de rescate de rehenes, de la historia del mundo, ¿no? De la historia del Perú, ya, que se llama el operativo Chavín de Huántar. En el operativo Chavín de Huántar, ¿qué es lo que se hizo? Se comenzaron a hacer una serie de túneles subterráneos, como el templo de Chavín de Huántar, ya, que iban por debajo de la embajada de Japón, para terminar luego haciendo una serie de explosiones en diferentes puntos y terminar entrando a la embajada, ¿ya? Y terminar rescatando a los rehenes lo más limpiamente posible. Si te das cuenta, esto termina teniendo un proceso largo. Ya esto dura casi 4 meses ya en la preparación de los túneles. Se trajeron a mineros de la zona de Cerro de Pasco, especialistas en hacer túneles, para terminar haciendo ese tipo de chamba. Y terminó siendo muy exitoso. El rescate de la operación Chavín de Huántar terminó, primero, desde dentro, ya de dentro, se comenzaron a poner micros. O sea, para que la gente se relaje, se comenzó a negociar con la gente del MRTA. No, oye, la gente no puede estar sin hacer nada. Entonces, hay que darle una pelota de fútbol, por ejemplo, para que juegue, ¿no? ¿Ya? O hay que terminar llevándole una guitarra, ¿ya? Para que canten, para que toquen, una Biblia, cosas así. Pero entre esas cosas le fueron metiendo micros, ¿ya? Le fueron metiendo información. Y esto es precisamente lo que se va a terminar logrando saber, haciendo un seguimiento de ellos, dónde se reunían, en qué parte estaban, cuándo se encontraban, qué día jugaban pelota, porque jugaban pelota. El día que se hizo el ataque, se terminó estableciendo uno de las bombas, se terminó poniendo debajo de la sala, del salón principal de la embajada, donde los embarazistas jugaban pelota para distraerse. Entonces, en esa explosión ya varios habían terminado cayendo, explosiones en varios puntos, entraron, se enfrentaron a los emeratistas y en la balacera solamente murieron 3 personas, 2 militares y murió un juez, un magistrado ya, del Poder Judicial, Carlos Yusti, si no me falla la memoria, puede ser que fallece. Y fallece desalado, ¿ya? Si no hubiese sido totalmente limpia el rescate de los rehenes. Le cae una bala en la pierna. Profe, pero en la pierna, ¿cómo la va a matar? Es que le cae la bala en la arteria femoral. Esa arteria, le cayó la bala y la sangre chorrea como loco y se desangró. Muerto, ¿ya? El único civil muerto. Y 2 militares. Y los emeritistas. La muerte de los emeritistas va a ser un caso especial. ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Porque se denuncia posteriormente que los emeritistas habían terminado siendo, digamos así, derrotados, ya se habían rendido, y luego lo pusieron en la escalera de la embajada y le metieron a todos un balazo en la cabeza. Si a mí me preguntas, está bien hecho, ¿ya? Pero la cuestión es que como ya se habían rendido y todo lo demás, se considera de que eso terminó siendo un asesinato extrajudicial, y etcétera, que luego van a haber procesos judiciales. A mí en particular me parece absurdo. Pero se recupera la embajada de Japón, la imagen de Fujimori vuelve a crecer, pero insisto, el tema de la democracia y la manipulación para que Fujimori pueda reelegirse, esto es algo que a la gente no le gustó. Las universidades fueron tomadas por parte del gobierno, poniendo además de eso con militares, ¿ya? En San Marcos, por ejemplo, al frente de mi facultad, yo no estudiaba en esa época en San Marcos, ¿ya? Yo ingresé en el año 2000 todavía, pero al frente de mi facultad de sociales está la facultad de economía, y como es un edificio muy alto, ahí habían francotiradores, para que entiendan la situación. De tal manera que si alguien era emeritista, hasta teóricamente le podían meter bala, cosa que nunca se hizo, ¿no? Pero había este miedo. Los profesores dictaban clase con un militar en la puerta, que estaban escuchando tu clase a ver si hablabas algo sobre Sendero, algo del MRTA, etcétera, ¿no? Entonces había todo un control de la universidad muy fuerte por parte de los militares. Año 97 se termina planteando que o 98, no recuerdo muy bien, que las comisiones interventoras se vayan y los militares también. En teoría, porque cuando yo ingresé todavía había militares, pero vestidos de civiles, parte del servicio de inteligencia. Ahora, a partir de esto, la cosa cambió. Comienzan a haber protestas del SUTEP, de la CGTP, de los partidos políticos contra la continuidad de la dictadura de Fujimori y rechazando su reelección. Pero uno de los casos más emblemáticos de esto fue la participación de los estudiantes universitarios que nuevamente salían a las calles. Y sabes que lo más bacán, que los que salieron a protestar inicialmente no fueron los sanmarquinos, que por lo general siempre eran la cabeza de las protestas. Salió a protestar la gente de la Ricardo Palma, de la Universidad de Lima, ¿ya?
y de la Católica, la gente con plata salía a protestar contra la dictadura, ¿no? ¿Ya? Y la pregunta es por qué terminaban protestando, ¿no? Bueno, protestaban por varios factores. Protestaron porque hubo una crisis económica fuerte, que te voy a explicar, por el tema de la caída de los tigres asiáticos, pero el otro tema también era que, bueno, esta gente no se preocupa por el comer en el día a día, se preocupa por el tema de la estabilidad política y la democracia, y las libertades. O sea, era un reclamo muy diferente al que se venía teniendo años atrás. Lo comenzaron a protestar ellos. Una cosa era meterle bala a un sanmarquino que protestaba, ¿no? Era un muerto, era un terror, pero cómo le metes bala a la gente de la Universidad de Lima, a la gentita, era muy particularmente diferente. Ya cuando salieron ellos los americanos, no, yo estaba loco, pues, si ellos salen, tenemos que salir a tirar piedra, y comenzaron las protestas sociales muy, muy fuertes contra el gobierno de Fujimori, de ahí en contra de su reelección. Fujimori tuvo que terminar enfrentando, ya, para las elecciones del año 2000, a tres candidatos de fuerza. El primero era Alberto Andrade Carmona, que era alcalde de Lima y que ahora pasaba a ser candidato a la presidencia de la República. Una de las cosas de Andrade que la gente recuerda, ¿ya? Que la gente recuerda es que antes de Andrade Lima terminaba siendo un espacio lleno de vendedores ambulantes, de desorden, etc. Y él comienza a ordenar Lima. Exalcalde de Miraflores comienza a ordenar Lima, la comienza a poner más ordenada, reorganiza a los ambulantes para que tengan algunos locales y demás. Con eso mejoró la imagen y este personaje se manda a la presidencia. A través de los medios de prensa controlados por parte del gobierno, se terminó haciendo una investigación contra Andrade, diciendo que la empresa, su empresa familiar llamada Alda, que vendía carteras, billeteras de cuero, pues había terminado incrementando de una manera gigantesca sus ganancias durante el tiempo en que él terminó siendo alcalde, lo que implicaba que había terminado utilizando y manipulando los fondos de la municipalidad en favor particular. ¡Pum! Lo bajaron diciéndole que era un corrupto. El otro candidato que terminó surgiendo, por lo tanto, la caída de fue Luis Castañeda Locio, ex director del Instituto Peruano de Seguridad Social, que lo convirtió en salud y que lo hizo un poco más eficiente, ¿ya? Pero Castañeda comenzó a mencionar de que él en su campaña electoral, cuando iba a diferentes provincias, siempre habían carros polarizados con placas del gobierno que lo perseguían, ¿ya? O sea, como que lo estaban hostigando. Y los medios, la prensa amarilla, la prensa chicha, terminaba sacando, uy, Castañeda, se orina porque dos carritos lo siguen. Fujimori venció el terrorismo, ya, y ese le tiene miedo a dos carritos, ese cobarde no va a gobernar, se le bajó la imagen, Castañeda salió. El que quedó al final para competir contra Fujimori fue Alejandro Toledo, ya, familia pobre de Cabana, terminó teniendo una beca para estudiar en la Universidad de Stanford, luego terminó estudiando una maestría en la Universidad de Harvard, ya, y terminó siendo miembro del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, director de la Escuela de Economía de ESAM, etcétera, parte con mucho prestigio. Y toda la oposición en ese momento decidió ya lo siguiente, ¿de acuerdo? Decidió apuntalar la candidatura de Toledo. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? De que contra todo se iba a terminar estableciendo que Toledo era un casi ángel, ya venido del cielo, limpio, que era el único que quedaba para poder ser el candidato de oposición a Fujimori. Toda la oposición lo respaldó. Hicieron campañas precisamente como la que tú terminas viendo acá, campañas masivas por la democracia, frente, por ejemplo, al Hotel Sheraton, donde se hacían los mítines gigantes en ese tiempo, para poder respaldar a Toledo como candidato. Se hablaba mucho de que había un video en la que se había terminado grabando a Alejandro Toledo con una prostituta, ya bebiendo y drogándose en un hotel. Toledo terminó saliendo a decir a la prensa de que él había sido secuestrado, y que lo habían terminado drogando y seguramente habían firmado cosas obscenas, ¿ya? Después ya se terminó enterando la gente que no era así, ¿no? Que Toledo le metía todas esas vainas, ya que le gustaba esa idea, pero se terminó poniendo el parche para terminar diciendo el gobierno, mira, es tan manipulador que secuestra a la oposición, etcétera, ¿no? Pero fue parte de todo un proceso electoral bastante interesante, con muchas protestas en las calles. Yo cuando ingresé a la universidad, justo estaba en ese proceso, ¿no? Y las protestas en las calles fueron tremendísimas. Yo participé en algunas de ellas, pero la más brava sin duda terminó siendo cuando se produce el proceso electoral. Abril del año
disculpa, del año 2000, ¿ya? El flash electoral de las 4 de la tarde, porque en ese tiempo era 4 de la tarde, salía que Toledo había ganado en primera vuelta, ¿ya? Pero cuando pasaban las horas y se hacía el conteo del Jurado Nacional de Elecciones, lo que terminó sucediendo es que ahora Fujimori iba teniendo cada vez mayor cantidad de votos y estaba llegando casi al 50% y podía ganar en primera vuelta. La gente salió a las calles a protestar, la violencia se puso muy fuerte y, uy, el Jurado Nacional ya solamente contó que Fujimori tenía 49.91%, ¿no? Que ya no llegaba. Segunda vuelta. En la segunda vuelta, Toledo dijo, no participo. No participo, ¿ya? Porque aquí hay una tremenda manipulación del sistema electoral para que gane, ¿ya? Para que gane Fujimori. Así que, a pesar de eso, se establece la segunda vuelta, Fujimori gana, que ya era el nuevo candidato, eh, y termina tomando la presidencia por un poco más de tiempo. Pero los días que Fujimori ya tenía que terminar dando su discurso a la nación, recibiendo, haciendo el desfile militar y todo lo demás, 26, 27 y 28 de julio, se convoca por parte de Toledo y la oposición de manera general a la famosa Marcha de los Cuatro Suyos. La Marcha de los Cuatro Suyos terminó siendo una movilización social nacional en Lima para intentar evitar el ascenso a los gobiernos de Fujimori. Uy, policías y militares en las calles, las protestas fueron muy fuertes hasta que se quemó el Banco de la Nación que estaba en el centro de Lima. Este incendio va a terminar siendo acusado por parte del gobierno de que el terrorismo él quiere tomar el control del gobierno y está generando ese incendio donde un montón de vigilantes murieron, etc. Y en realidad había sido promovido por parte del propio Vladimir Montesinos y el gobierno. Pero ya estaba hecho el daño, las protestas nuevamente se terminaron bajoneando porque se temía precisamente que los terminen identificando como terrucos, pero solamente 2 meses después o un mes y medio después aparece esto. Fernando Olivera, ya presidente de un partido que se llama el Frente Independiente Polarizador, ya con Luis Iberico consiguieron precisamente esto, un video, un VHS, como eran los videos en la época, y terminaron mostrando a nivel nacional, ya a nivel nacional, que Vladimiro Montesinos, asesor del gobierno y hombre poderoso precisamente del gobierno Fujimori, estaba llenando la mesa de dólares a Alberto Curibo Machado, hermano del gobernador regional del Callao, y le estaba ofreciendo $20,000 mensuales aparte de su salario como congresista para que termine haciendo caridad a la gente del Callao y le compre pescadito fresco para repartir. Le quería un camioncito para repartir precisamente ese pescado entre la gente del Callao. Le dijo, te voy a dar plata mensual para que te compres los camioncitos que quieras, pero siempre y cuando te pongas del lado del gobierno. Curi dijo, no, yo no me voy a pasar al fujimorismo, pero puedo ser un topo. O sea, puede estar en el partido de Toledo, pero posible, ya, pero puedo terminar pasándote la información de lo que sucede. Y todo esto se terminó emitiendo a nivel nacional del Congreso. Un terremoto político, un terremoto. El mismo día, Fujimori, el ministro de Economía y Montesinos se reúnen y Fujimori dice, ¿sabes qué? Tienes que ir al país, compadre, mucho bronco, mucho problema contigo, $5 millones toma como indemnización. Se fue, de patar. Era millonario, pero a más no poder. Montesinos se le van a conseguir luego, o se van a encatar cuentas por $500 millones más o menos. ¿Ya? Este pata, ¿sabes lo que hacía? Le terminaba cobrando a los narcos dinero para permitirles mover drogas desde el país hacia el exterior o dentro del país. Y que nada les iba a pasar. Así pasó la situación. Montesinos se fue el día 14, ¿ya? El día 16, 2 días después, Fujimori salió a la prensa a decir de que él no sabía nada, evidentemente, de que él iba a terminar estableciendo una nueva elección y que iba a dejar el gobierno y todo lo demás, pero Fujimori no hizo nada, ya realmente. 2 meses después, Fujimori se va a una reunión en Brunei del Tratado Asia-Pacífico y luego se va a Japón, y en Japón saca su partida de nacimiento japonesa porque realmente había nacido en Japón, y termina diciendo por fax de que renunciaba al cargo de presidente. En el Congreso, donde también había habido un terremoto, muchos congresistas fujimoristas renunciando, o muchos congresistas tránsfugas, como Curi, que habían pasado observando el fujimorismo, renunciaba, los vicepresidentes renunciaron, etc. Le dijeron a Fujimori, no, no aceptamos tu renuncia, te votamos por incapacidad moral permanente. ¿Ya? Y cuando lo votaron, se elige el nuevo presidente del Congreso y asume la presidencia de la República, que es Valentín Paniagua Corazao. Valentín Paniagua tenía una tarea, su gobierno era el llamado gobierno de la transición. ¿Eso qué significaba? De que él iba a terminar siendo el personaje que establezca un proceso electoral para las nuevas elecciones del año 2000, ¿ya? Del año 2000. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Durante su gobierno se van a producir algunos casos, ¿ya? Número uno, él va a terminar restituyendo la institucionalidad democrática
convocando una serie de personalidades importantes para que sean ministros del país. Javier Pérez de Cuellar viene a ser primer ministro y así varios otros van a destacar. Se establecen los juzgados anticorrupción, sobre todo para terminar juzgando a los fujimoristas por los actos de corrupción que ahora ya eran demasiado evidentes por la compra de la línea editorial, de la línea política, por la destrucción de la moral de la población, etcétera. Se les pasa a ser juzgados. Ya a muchos de ellos van a ser capturados y llevados a ser procesados legalmente por el tema de robos. Víctor Holguay, ya, un montón de gente, ya, un montón de gente. Pero no solamente es esto, sino también en este gobierno se crean dos cosas: el contrato de explotación del gas de Camisea, ya, con la Shell Móvil, que ahora, por ejemplo, Castillo quiere terminar estatizando. Es un caso especial, ¿no? El tema del gas de Camisea se había quedado en el aire desde la época de Alan García. Durante todo el fujimorismo no se hizo nada y ahora se establece el contrato de explotación del gas. Criticado, ¿ah?, por mucha gente, ¿ya? Criticado por mucha gente. No por la crítica que se le hace actualmente, la crítica terminada siendo como un gobierno de transición que va a terminar durando 7, 8 meses, puede ser un contrato que podría beneficiarnos o perjudicarnos durante muchas décadas. Pero se hizo. Ahí también hay que tomar en cuenta presiones políticas, intereses económicos. Pero lo otro importante terminó siendo la creación de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad, luego llamado Comisión de la Verdad y Reconciliación, la CBR, tenía que evaluar la violencia política producida en el Perú entre 1980 y el año 2000. Entiéndase por violencia política que tenía que ver el tema de Sendero Luminoso, el MRTA y el enfrentamiento con el Estado. Pero también se terminó expandiendo a ver la violencia con la que el gobierno había terminado actuando. Los gobiernos habían actuado del 80 al 2000 con respecto a la violación de derechos humanos, a los asesinatos extrajudiciales, y varios otros elementos más. Bueno, así terminaba este gobierno de transición. Corto, eficiente, sin mayor cantidad de críticas. En el canal 4, ya el programa, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba el programa, el dominical creo que se llama, no recuerdo muy bien, tenía un periodista que terminó haciendo un informe raro, ¿ya? Raro. El informe era que un asesor de Pan y Agua, ¿ya?, terminaba diciendo de que se le había terminado dando un dinero para que le haga publicidad para su candidatura como congresista y se le había donado una cierta cantidad de plata para que haga polos y que este dinero había salido de Montesinos. Uy, ¿para qué dijo eso? En ese momento estaba entrevistando, no me acuerdo ahorita el periodista que era, estaba entrevistando a Alberto Andrade y Alberto Andrade dijo, no puede ser posible, ya no puede ser posible que Paniagua y todos los que hemos terminado luchando por la defensa de la democracia, se termine este canal que había sido comprado anteriormente por parte de Montesinos, manipulado, se preste para ese tipo de cosas. Yo estoy en desacuerdo con la información que están dando y me voy, se fue del sede de televisión, ya, renegando por lo que había pasado. El presidente Paneaba a punto, tomó el teléfono y llamó y le terminó siendo miserables para arriba. Ya van a tener que probar lo que han dicho porque no terminó recibiendo ningún tipo de dinero sucio. El programa salió del aire porque ya era muy escandaloso, ¿ya? Muy escandaloso lo que estaba haciendo. Eh, pero la gente estuvo con Paniagua. Paniagua en el año 2001 convoca elección presidencial y quien tenía que ganar la elección, porque tenía que ganarla, era Toledo. Toledo había sido el líder de la lucha antidemocrática contra la continuidad del fujimorismo, ¿ya? Y Toledo tenía todas las de ganar, pero casi no gana, ¿ya? Y casi no gana por dos cosas, o por una cosa en particular. Toledo había terminado teniendo una denuncia periodística por Jaime Bailey, ¿ya? Y la denuncia era, disculpa, por Laura Bozzo, y Jaime Bailey le va a dar más luces. Era el tema del no reconocimiento de su hija, de una hija que había tenido hace varios años y que la chiquita tenía que, entre 9 y 11 años, no recuerdo muy bien, pero era muy niña, ¿ya? Se llama Saraí Toledo. Le entrevistaban a la niña y la niña le cayó muy bien a la gente y todo el mundo decía, Toledo, mal padre, miserable, no quiere reconocer a la niña. Todos le decían mentira, ya no tenía ninguna relación. Aparecieron fotos de Toledo con la señora, con la madre de Saraí, y al final Toledo se negaba. Pero esa negativa le comenzó a restar votos. Ya le comenzó a restar votos. Y en este reste de votos hubo un caso especialísimo, ¿ya? Especialísimo. ¿Quiénes eran los otros contendientes? Bueno, Toledo tenía que candidatear contra Lourdes Flores Nano, contra Fernando Oliver, el que terminó mostrando el video, y el otro que apareció en campaña
cosa rara, fue Alan García Pérez, que había dejado el país en ruinas, no te olvides, y que ahora regresaba a ser candidato a la presidencia. Y solo Alan García podía hacer lo que hizo. Alan García, de ser el hombre más odiado del país, uno de los más odiados del país, terminó llegando a la segunda vuelta electoral contra Toledo, ¿ya? Y estuvo a 2 semanas de ganar la elección, ¿ya? Su campaña fue espectacular, espectacular. Creció, 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 llegó a la segunda vuelta, pero no le dio tiempo para poder seguir repuntando. Y Toledo lo terminó venciendo al fin y al cabo, ¿no? Cuando Toledo es presidente, Toledo, desde el punto de vista económico, continúa el modelo fujimorista, ¿ya? El modelo neoliberal, ¿ya? Y dentro de ese modelo neoliberal, uno de los más importantes hechos, que acaba de ser pregunta de examen de admisión en San Marcos, es esto, el TLC, la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio que establecía que se anulaban muchísimos, ya no todos, pero muchísimos aranceles o impuestos tributarios a la importación de productos llegados de los Estados Unidos. ¿Ya? Por ejemplo, antes un televisor como los que tal vez tienes en tu casa, un televisor LED de 50 pulgadas, que ahora te podría costar uno así de ultimita generación, con 50 pulgadas LED, te puede terminar costando 3.000 soles, ya 3.000 soles. Antes del TLC te debería haber costado como 7.000 por los impuestos que se le ponían. Pero al eliminar muchos de los aranceles, mucha tecnología de afuera llega más barata y el Perú termina vendiendo más minerales, materias primas, ¿sabes? Productos agrícolas, faltas, espárragos y cosas como esa. Pero la cuestión está que con el Tratado de Libre Comercio, el comercio internacional se comenzó a dinamizar muchísimo más. En realidad ya había algo llamado como ATPDA, ¿ya? Y la ATPDA terminaba siendo una suerte de prueba para esta reducción arancelaria y un comercio más fluido. Pero con el TLC ya se termina estableciendo un acuerdo claro de eso entre el Perú y los Estados Unidos. Y luego en el gobierno de García esto se multiplica con otros países, con China, con la Unión Europea, con el Japón, etcétera, con México, etcétera, de países. Pero, repito, comienza con Toledo, ¿ya? Se mantiene el modelo neoliberal, el modelo de apertura comercial, y además de eso, se va a terminar generando otra cosa. En la reactivación económica y crecimiento económico que estoy planteando acá, hay una cuestión. El gobierno promueve el programa Mi Vivienda y Techo Propio. El programa Mi Vivienda era para terminar facilitando la compra o construcción de casas para los sectores medios y populares. Techo propio para los sectores pobres y Mi Vivienda para las clases medias. Lima comienza a crecer de manera vertical. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? Si tú te vas por muchos distritos de Lima, lo que vas a terminar encontrando son edificios, 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 ¿ya? Muchos bloques multifamiliares. Y se comienzan a construir precisamente eso por parte del gobierno, ¿ya? O se impulsa por parte del gobierno. ¿Para qué? Si tú digas, por ejemplo, si tú querías construirte un departamento o comprarte un departamento en San Isidro, Miraflores, Jesús María, Breña, San Borja, etcétera, bueno, ahí estaban las disposiciones. El empresario privado construía, este hacía un contacto con el banco y el banco terminaba estableciendo la entrega en cuotas de los departamentos. Mucha gente comenzó a comprar eso y esto dinamiza la economía. ¿Por qué? Porque para poder construir tú necesitas varias industrias trabajando. La industria del concreto, decía, para terminar, el cemento, ¿ya? El cemento, la piedra, el fierro, la movilización de grúas, la cantidad de trabajadores, el sistema eléctrico, sanitario, muebles, etcétera. Uf, se mueve un montón de plata y se mueve un montón de gente y de puestos de trabajo. Del año 98 en adelante, la economía peruana fue complicada por dos cosas que me había olvidado de comentarte. La crisis de los tigres asiáticos. El Perú estaba muy relacionado con la economía de Asia y cae una empresa llamada Daewoo. ¿Ya? Cuando cae Daewoo en Corea del Sur, ¡pah! La economía de Corea del Sur, de Vietnam, de Tailandia, de Japón, ¡bum! Se van al suelo y la economía mundial entra en recesión. Y un país exportador, cuando el mundo entra en recesión, se friega. Y eso le pasó al Perú. Pero eso le tienes que sumar el fenómeno del niño del año 97-98, que fue horrible, 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 horrible. Ustedes han vivido el fenómeno del niño del 2016 y fue algo muy parecido. Huaicos, inundaciones, destrucción de puentes, de carreteras, de zonas de cultivo, aislamiento de poblaciones. Para que entiendas qué tan horrible terminó siendo esto, eh, a ver, te pregunto, una pregunta de geografía, a ver si alguien la sabe. ¿Cuál es el desierto más árido, más seco del Perú? A ver si alguien conoce este dato. ¿Cuál es el desierto más árido, más seco del Perú? Ya, a ver, si me lo pones ahí en el chat. ¿Cuál es el desierto más árido o más seco del Perú?
No me digas el Agustino en verano. ¿Ah? ¿Cuál es el desierto más árido del Perú? Y la respuesta es, no es el desierto de Tacna, es el desierto de Sechura. Ya, por ahí me lo han terminado respondiendo varios de sus compañeros. Muy bien. Imagínate, hubo tanta cantidad de lluvias, ya, que el desierto de Sechura ahora tenía agua y peces, ya, para que entienda la cantidad de lluvias y precipitaciones que se terminaron generando, ya. Profe, está bien, pez y agüita, pececitos y la gente podrá pescar, pero entiende, para que esto se llene de agua y peces, imagínate la cantidad de inundaciones, huaico, destrucción de campo de cultivo. Ustedes lo han vivido, repito, hace 5 años atrás, ya ustedes tienen 15 en promedio, tú tenías 10 años y tal vez te debes acordar, pero tomen en cuenta, ya tomen, en el 17 fue eso, que ustedes tenían 11 años más o menos. ¿Qué pasaba? Un kilo de limón, un kilo de limón terminaba costando, hace 4 o 5 años terminó costando 25 soles, 20 soles kilo de limón, ¿ya? Lo mismo pasaba en aquella época, el pescado, el limón, muchos alimentos que se perjudicaron en el norte o que no se podían, se fueron perjudicados por los huecos o no se podía movilizar por la destrucción de carreteras, comenzaron a costar carísimos, carísimos, ya carísimos. Pues la situación terminó siendo crítica. Con Toledo se salió de la crisis, repito, porque hay un mayor dinamismo de la economía internacional y porque además de eso la industria de la construcción con los programas de vivienda, techo propio, crecieron. También está por acá el programa Huascarán. Toledo venía con ese discurso, yo soy un error de la estadística, decía él. ¿Por qué? Porque él era de un pueblo pobre de Ancash llamado Cabana, su familia pobre, muchos hijos, y él terminó llegando, gracias a una beca de estudios, terminó yéndose al exterior a estudiar y bueno, ahora es un economista reconocido y ahora presidente de la República. Entonces Toledo decía, la educación te puede terminar sacando en la condición en la que te encuentres. Por lo tanto, ¿qué hizo? No podemos llevar a todos los alumnos a que estudian en el extranjero, pero lo que sí podemos hacer es que el conocimiento mundial llegue hacia ellos. Recuerda que después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, la internacionalización de la información, la aldea global gracias al Internet crece. Entonces el gobierno de Toledo dijo, vamos a darle escuelas o vamos a darle Internet a todos los chicos en las escuelas públicas con el programa Huascarán. Además, a los chicos el gobierno hizo un acuerdo con Microsoft para terminar entregando unas laptops de plástico. No sé si alguno de ustedes ha estudiado en colegio de Estado, pero te dan unas laptops de plástico blancas con verdes, ¿ya? Con un par de antenitas para que termines teniendo acceso a Internet. El programa Huascarán no tenía gran avance porque si ahora a muchos de ustedes les falla la conexión a Internet, imagínate en el año 2000, ¿ya? En los años 2000. Tampoco era la mejor, ¿no? Pero había precisamente un interés en ello, ¿ya? La carretera interoceánica, uy, eso fue el descalabro del gobierno de Toledo. ¿Por qué? Porque se hizo un acuerdo entre el gobierno de Perú y Brasil para hacer una carretera que une el Atlántico con el Pacífico a través de la empresa Odebrecht, ¿ya? Con lo cual el Perú terminaría teniendo salida del Atlántico para tener comercio con Europa y Brasil tendría una salida del Pacífico para tener comercio con el Asia. Así que la intención estaba buena, pero la cantidad de corrupción, ¿ya? En los gastos de estas construcciones terminó siendo gigantesca. Y esto terminó siendo una mala situación para el Perú durante este periodo, porque Toledo años después, él y muchos funcionarios se va a terminar conociendo, demostrando de que recibieron plata para poder recibir ese tipo de obras. Bueno, con esto terminamos. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación terminó llegando a este tipo de datos, ¿ya? Que quien inició estas acciones de la violencia política en el Perú en el año 80 fue Sendero Luminoso, que tuvo como base la zona de Ayacucho, y que se expandió sobre estas zonas de amarillo. Sendero Luminoso es el responsable del 46% de las muertes que se van a producir de un total de casi 70.000 personas, un aproximado, ¿ya? Que 30% de la población fue asesinado ya sea por la policía o por las Fuerzas Armadas y que el 24% por otras circunstancias, lo que incluía al MRTA, ¿ya? Hubo enfrentamiento entre comunidades. Pero Sendero había sido el gran iniciador de esta situación. ¿Quiénes eran la mayor cantidad de muertes? La mayor cantidad de muertes terminaron siendo población indígena, como te había dicho ya la vez pasada, que estaba en el medio del fuego cruzado, entre senderistas y el Estado, ¿ya? Pero los más pobres y los más perjudicados y los más relegados fueron los más perjudicados con la lucha interna. Ahora, de ahí en adelante hemos tenido varios presidentes. Fujimori, Toledo, Alan García, Humala, Fujimori, toditos, ¿ya? Toditos acusados o apresados por el tema de corrupción. Bueno, sabes que Fujimori estuvo en la cárcel muchísimo tiempo, sobre todo por el tema del grupo Colina, por los asesinatos extrajudiciales, por corrupción también. Toledo está prófugo, aunque ya ha estado declarado culpable en una cárcel en los Estados Unidos. Se está preparando su extradición.
Alan García, cuando lo quisieron meter a la cárcel, se terminó matando, ¿ya? Ollanta estuvo en la cárcel durante mucho tiempo y lo liberaron, pero su proceso todavía no termina. Kuczynski estuvo metido en la cárcel también por recibir sobornos por el tema de Odebrecht y las carreteras interoceánicas, pero ahora está en su casa porque ella está bastante avanzado de edad, pero es parte precisamente de una serie de malos gobernantes con un montón de procesos por corrupción que hemos tenido, lamentablemente, en estos últimos 20 años, ¿ya? Es la historia del Perú, lamentable, ¿ya? Muchos con la oportunidad de cambiar el país, pero además de eso, con un Estado que es muy difícil de controlar y que no ha sabido manejarlo, porque tampoco tienen un partido que pueda terminar organizando o reorganizando el país. Esa es parte de nuestra lamentable historia hasta el momento, ¿ya? Hasta el momento. Bueno, hemos terminado a las 10 de la mañana porque hemos comenzado un poco tarde porque hubo unos problemas técnicos. Pero ahora sí, por favor, terminamos la clase. Muchachos, ya nos veremos el próximo año en clases presenciales, pero ahorita, por favor, entra a todo lo virtual, refrescala, ya tienes que volver a hacerlo, no te olvides, porque vamos a pasar a hacer el temático, ya, y hay que evitar de que se termine teniendo problemas en el momento del trabajo. Son 10 de la mañana, hasta las 10:10 tienes para hacer tu temático, así que por favor entren de una vez, muchachos. Me confirman por el chat del Zoom, por favor, a mí, ya directamente.